Estamos tremendamente preocupados y desde luego por nuestra parte, después de la celebración de esa conferencia y en función de cómo salga, pues el compromiso del Gobierno es reunir a todos los portavoces de este Parlamento para que Canarias pueda fijar, como ha hecho en el pasado, al menos con una inmensa mayoría, una posición común de nuestro territorio frente a ese reglamento. Son las palabras del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, advirtiendo esta semana en una sesión de control en el Parlamento del riesgo de que Canarias se convierta en un espacio de retención de migrantes cuando se apruebe próximamente el Pacto Europeo de Migración y Asilo. No es el único asunto de esta semana. Vemos otros titulares. Las sanciones por el uso residencial de las viviendas turísticas han vuelto a ser protagonistas esta semana en el Parlamento de Canarias. La Consejería de Turismo ha negado que pueda parar las multas y ha señalado que la Ley Turística de 2013 sigue obligando a la unidad de explotación de los complejos. PSOE y Nueva Canarias han recordado que el decreto que el Gobierno aprobó hace un año no ha impedido que sigan llegando penalizaciones. En el tiempo de entrevista, esta semana nos acompaña Juan Manuel García Casañas, presidente del Grupo Parlamentario del Partido Popular en la Cámara Autonómica. Él nos ha valorado positivamente la aprobación definitiva este martes en el Parlamento Europeo del informe del marco financiero plurianual de la Unión Europea. Un informe que deja claro que el POSEI es fundamental. Las empresas del sector de la innovación en Canarias piden más financiación especializada en I+D+I y que las administraciones apuesten por impulsar las universidades y centros de investigación de las islas, de donde nace el talento que permite desarrollar proyectos innovadores y diversificar la economía. Tenemos que subir el nivel y empezar a apostar por este tipo de empresas a través de estrategias, por ejemplo, Deep Tech, que apuesten por tecnologías profundas que nacen de ciencia avanzada. Arrancamos con la sesión de control al Gobierno esta semana en el Pleno del Parlamento. La migración centró el debate con un asunto que preocupa: el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que está previsto que se apruebe en mes y medio. El presidente de Canarias ha advertido que esa normativa podría convertir a las islas en un espacio de retención para migrantes. Nueva fecha clave para la crisis migratoria en Canarias. El próximo 12 de junio, Europa valida el nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo. Hay muchas cosas en juego. Presenta aún muchas incógnitas y lagunas, especialmente en territorio frontera como Canarias. Estamos tremendamente preocupados. Vamos en contra de que se puedan establecer centros fuera de la Unión Europea, en contra de la política donde los países ricos van a poder pagar para no asumir inmigrantes. El 18 de mayo se reunirá la conferencia sectorial del Gobierno y todas las comunidades para fijar postura ante este nuevo reglamento europeo. Al Ejecutivo canario le parece que se ha esperado mucho para esta reunión. Y sin ningún tipo de coordinación va a entrar en vigor el Pacto Europeo de Asilo y Migración. Nosotros esperamos que el día 18 de mayo esa conferencia sectorial sea un punto de inflexión y que España, como Estado miembro, sea igual de firme y de contundente con la posición respecto a este nuevo reglamento. En el debate también ha estado muy presente el proceso de regularización de migrantes abierto en España. Lo apoya a los empresarios en Canarias, lo apoya a los sindicatos, lo apoya a su consejo asesor, que han dicho que es positivo para Canarias. Y claro que es positivo. Lo que no es positivo es tratar a las personas de manera indigna, que es lo que ustedes están haciendo con esas colas de la vergüenza. Nos parecía un auténtico disparate, porque no solo fomenta el efecto llamada, sino que premia a aquellos que han hecho las cosas mal. La opinión que tenemos de esta regularización es que se ha hecho pensando más en los réditos y en la polarización política, cosa que por lo visto han conseguido con su fuerza política. Y todo ello con las consecuencias económicas de la guerra de Irán haciéndose cada vez más notables. Exigimos la flexibilización de las reglas fiscales y permitir un mayor endeudamiento para hacer frente a lo que se avecina. Pero que diga que no hay margen en un gobierno que maneja 12.500 millones de euros. El impacto de esta maldita guerra, como usted la ha llamado, se ceba más, evidentemente, los más vulnerables. Y es a ellos a los que nos estamos dirigiendo. Estamos hablando de un abandono real por parte del Gobierno de España hacia Canarias. Desde el Gobierno de Canarias solicitamos la celebración de esa conferencia de presidentes para poder abordar de manera conjunta y coordinada pues, el enorme reto que, pues, en este caso, la guerra de Irán nos está generando. Esa celebración no se hizo. La renovación del FEDECAN puede contribuir a afrontar esta crisis. Ha supuesto una aportación importante para el desarrollo económico y social de Canarias. El compromiso es 10 años más de programa. Con el objetivo, asegura el presidente, de seguir dinamizando la economía y generar puestos de trabajo.
Precisamente en este pleno se validó el decreto de medidas urgentes impulsado por el Ejecutivo Regional para paliar las consecuencias de la guerra de Irán. Todos los grupos han votado a favor, aunque con disparidad de criterios. Para la oposición, las medidas son insuficientes y piden un paso más. Los grupos que apoyan al Gobierno recuerdan que esto es solo un paquete inicial y que si continúa el conflicto en Oriente Medio, se aprobarán medidas adicionales. Este Gobierno no ha estado a la altura de una crisis de esta naturaleza. No ha estado a la altura. Si es un decreto abierto, vamos a permitirnos en el camino, por vía de urgencia, incorporar medidas. Toda ayuda bienvenida sea, por eso he dicho que vamos a apoyar esto, pero hay que hacer reformas estructurales serias. Actúa con rapidez ante un contexto complejo. También es un alivio para aquellos que vivimos en las islas no capitalinas. Que aquí toda la bajada de los precios de los combustibles vienen por medidas tomadas por el Gobierno de Canarias. Sabremos en mayo o junio, y también con el cálculo que estoy comentando ahora de Alemania, si efectivamente habrá que tomar esa o medidas todavía más agresivas. Sobre este decreto de ayudas para la guerra del Gobierno canario y sobre la aprobación definitiva este martes en el Parlamento Europeo del informe financiero plurianual de la Unión Europea que contempla el POSEI como un instrumento independiente, hemos hablado con nuestro invitado de esta semana. Hablamos con Juan Manuel García Casañas. Juan Manuel García Casañas, gracias por estar con nosotros en Parlamento. Nada, muchas gracias a ustedes por estar aquí e informar. Juan Manuel, esta semana ha sido importante, se ha dado un paso adicional en el Parlamento Europeo con el POSEI. Es un paso adelante, ¿no? Que significa bastante para el archipiélago. Pues la verdad que yo creo que es un paso importantísimo para nuestros productores agrícolas, ganaderos, pesqueros, porque hay que recordar que ese marco financiero plurianual que está vigente tenía dos cuestiones que reivindicaba el sector primario en Canarias. Por un lado, actualizar la ficha financiera y, por otro lado, sobre todo, garantizar que ese estatus de región ultraperiférica siguiese manteniendo Canarias con una ficha independiente, ¿no? Y yo creo que lo que se ha logrado esta semana tiene cuestiones positivas. Por un lado, esa aprobación en la Comisión de Presupuestos de ese informe sobre el marco financiero plurianual, que un poco ha mostrado ya una posición avanzada de lo que ya pedía el sector primario, y por otro lado la aprobación también en el Pleno del Parlamento Europeo esta semana, ratificando ese informe, es decir, ya el Parlamento Europeo ha adoptado una decisión, y esa decisión es importantísima para Canarias, porque garantiza por un lado actualización de la ficha financiera. Hemos pasado de unos 4.500 millones en el periodo anterior a 7.300 millones, con un incremento del 60%. Y eso es importante porque va a repercutir directamente en esa actualización de los costes que las asociaciones agrícolas, ganaderas, pesqueras habían denunciado que habían un incremento en torno al 45% en estos últimos años. Y por tanto la ficha va a reconocer esos costes y por tanto va a beneficiar al sector primario. Y por otro lado, aparte de esa actualización de la ficha financiera, estamos viendo cómo se ha reconocido también en ese artículo 349 del Tratado de la Unión Europea esa independencia que las regiones ultraperiféricas han pedido en esa gestión de los fondos, para que no se diluyan esos fondos en cuestiones, por ejemplo, como el ámbito de la migración, en cuestiones como el ámbito de la defensa, en cuestiones incluso de esos propios fondos de cohesión que muchas veces van ligados a los estados, pero que no respetan o no priorizan estas reivindicaciones de las regiones ultraperiféricas. Un salto sin duda importante, pero ¿qué habría pasado si se hubiera quedado diluido dentro de la PAC? Para el POSEI habría sido, entiendo yo, que la muerte, ¿no? Bueno, hubiera sido la muerte, hubiéramos desaparecido como sector. Hay que recordar que el POSEI lo que significa son ayudas a estas regiones que por su lejanía, por su singularidad, por su disgregación geográfica, pues tienen dificultades para poder competir en igualdad de condiciones. No es lo mismo cultivar en la isla del Hierro que cultivar en Tenerife, o tener un ganado en la isla del Hierro que en la isla de Lanzarote, pero de la misma manera tampoco es lo mismo tenerlo en territorio continental que en territorio insular, y por tanto esos costes de traer semillas, insumos o esos costes de producción
pues se ven reconocidos por este programa que es el POSEI, ¿no? Y por tanto influye directamente en muchos pequeños productores de toda Canarias. Le pregunto, este paso de esta semana es importante. ¿Qué pasos nos quedan por dar en las próximas semanas y meses para que se consolide el POSEI tal y como lo plantea el Gobierno de Canarias y los distintos grupos parlamentarios? Bueno, ya el Parlamento votó esta semana y apoyó ese informe, y por tanto ya es un paso importante. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda sobre todo que el Consejo y el Comité en la Unión Europea acuerden con las regiones ultraperiféricas un poco esas condiciones, ¿no? Y por tanto ahí es donde entra la labor de los Estados miembros, es decir, ahí es donde entra la labor del Gobierno de España, con el presidente, con los ministros, para que ratifiquen y sobre todo negocien que esas condiciones que ha marcado ya el Parlamento Europeo se cumplan y que sean, como quien dice, la base mínima para poder negociar y llevar a buen término. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hay otra cuestión que es el POSEI adicional que ustedes reclaman desde hace bastante tiempo. Ese asunto también les tiene pendientes, ¿no?, de ver si finalmente se consigue, ¿no? Claro, la Unión Europea pone una cantidad alrededor de 210 millones de euros para Canarias y el compromiso era la diferencia, hasta los 270 millones aproximadamente, los ponía el Gobierno de Canarias y el Gobierno del Estado. Estamos hablando de unos 38-40 millones. ¿Cuál es la problemática? Bueno, pues que el Gobierno de España es verdad que se ha retrasado en las anualidades 2022, 2023, 2024, que no ha abonado, y eso ha supuesto que este año el Gobierno de Canarias, para evitar que esos 7.000 productores canarios tuviesen que estar mirando constantemente sus cuentas, pues los ha abonado con fondos propios. Entonces, bueno, nosotros lo que hemos reivindicado es alguna figura que garantice ese pago de ese POSEI adicional, es decir, esos recursos que el Estado tiene que poner a Canarias y que se ha comprometido con Europa para que los productores puedan cobrar en tiempo y forma, ¿no? Porque, desde luego, no tiene que ser muy sencillo que una persona que tiene una quesería, que tiene una ganadería o que tiene un cultivo específico, tenga que estar pendiente para ver si le han abonado esto, ¿no? Y también ya estamos reclamando las de la anualidad 2025, que son otros 10 millones más. Por tanto, hablamos de los 25 millones aproximadamente, 22, 23 y 24, y otros 10 millones más de la anualidad 25, que ya tendría que estarse ingresando en estas fechas. Y mientras esa cantidad de dinero va llegando, también tiene el Gobierno puesto el ojo en Europa en el Pacto Europeo de Migración y Asilo que ha salido esta semana en la Comisión de Control en el Parlamento. ¿Le preocupa al Grupo Popular, igual que al presidente de Canarias, la aplicación de este pacto? ¿Cómo puede ser para el archipiélago? Bueno, nosotros desde luego lo que no queremos es que Canarias se convierta en una cárcel. Nosotros entendemos que todas las personas que llegan a Canarias tienen que tener un estatus, pero un estatus sobre todo como nación, como país a nivel nacional, a nivel europeo, y por tanto no puede Canarias soportar en exclusividad esa presión migratoria. Y por tanto lo que hemos pedido es que haya un trabajo de Estado para que Canarias, que no es un problema de Canarias, afronte en colaboración con el Gobierno del Estado, pues esa presión migratoria que estamos soportando. En cuestión de migración, bueno, es inevitable preguntarle por la derivación de los menores migrantes en el archipiélago, porque en la última conferencia sectorial de infancia el Partido Popular, bueno, pues no asistió. Es cierto y es real que ustedes, el Partido Popular aquí en Canarias, tienen una posición muy diferente al resto de las comunidades autónomas. Es difícil, ¿no?, de poder casar una posición con la otra. ¿Qué opina el Partido Popular que debe pasar en los próximos meses al respecto de los menores migrantes? Bueno, a mí siempre me han dicho que dos no pelean si uno no quiere, ¿no? Y yo soy diputado por la Isla del Hierro y hemos vivido y sufrido en primera línea esa presión migratoria. Y nosotros en esa cuestión la tenemos muy clara, es decir, esto es una cuestión que tiene que abordarse desde el Estado y es el Estado quien tiene que financiar. Y desde luego nosotros en Canarias, efectivamente, vamos a luchar para que los menores puedan ser derivados a la península. Y es el Estado quien tiene que poner orden, es el Estado quien tiene que financiar y quien tiene que ayudar para que esa circunstancia de esa presión migratoria con más de 5.000 menores que hemos soportado aquí en Canarias en estos últimos años pueda llevarse a buen término. Sobre todo para que Canarias no soporte en solitario esa presión migratoria, que puedan ser repartidas y sobre todo que se llegue a acuerdo con las comunidades autónomas financiando esos servicios que se están reivindicando. Quiero preguntarle, no quiero quedar sin preguntarle por el decreto, por así decir, de ayudas con motivo de la guerra, porque se ha debatido también de nuevo, ha salido a colación esta semana en la Cámara Regional, porque algunos de los grupos inciden en que sería necesario algunas medidas adicionales. ¿Qué opina el Partido Popular al respecto? Porque algunos distribuidores de alimentación piden también, desde su punto de vista, algunas medidas adicionales. Hombre, desde luego estamos hablando de unas medidas que ha sacado el Gobierno de Canarias de manera temporal. ¿Por qué? Porque estamos estimando, en base a las previsiones que vayan dándose a nivel internacional, si la guerra se va más allá del mes de junio o el mes de julio. Por tanto, estas medidas que se han adoptado han sido para amortiguar. Desde luego yo creo que el Gobierno de Canarias nunca va a poder asumir el 100%
de los costes que va a ocasionar esta guerra. ¿Qué es lo que se ha hecho? Bueno, se han adoptado medidas en el ámbito fiscal, medidas en el ámbito de combustibles, medidas en el ámbito agrícola, ganadero. ¿Para qué? Para amortiguar esos costes, teniendo en cuenta esa previsión que hay, y a partir del mes de junio o julio, bueno, pues se adoptarán nuevas medidas en coordinación siempre con el Gobierno del Estado. En ese sentido, ustedes están sacando algunas medidas. ¿Qué opinión tiene al respecto del los bonos al consumo que han salido a colación estos días? Bueno, los bonos al consumo se pusieron en marcha esta semana y yo creo que han tenido una buena aceptación. Y fíjese, y le hablo, por ejemplo, como residente de la Isla del Hierro. Los herreños muchas veces, por ese sobrecoste, por esa doble insularidad, van a hacer sus compras muchas veces a islas como Tenerife porque se ahorran un dinero. El efecto del bono consumo crea todo lo contrario, es decir, hace que esas personas que antes salían a comprar fuera a grandes superficies o por internet, pues a lo mejor lo compran en el comercio local. Y eso al final repercute directamente e inyecta recursos en la economía local de pequeños comercios, pequeñas tiendas, que al final no pueden ser tan competitivos porque tienen unos costes de transporte, porque tienen unos costes de mercancías de doble insularidad que al final no pueden asumir. También le quería preguntar por una cuestión que ha salido a colación en estos días, y es la cogestión aeroportuaria que ha pedido el Gobierno de Canarias. El Grupo Popular también se muestra partidario de esa cogestión. ¿Entienden ustedes que sería necesario que Canarias tomara parte de las decisiones de AENA, ¿no?, sobre todo a raíz de la subida de las tasas? Sí, bueno, no nos olvidemos que Canarias son 8 portaaviones en medio del Atlántico y por tanto nuestra comunicación, nuestra guía vital pasa por los aeropuertos y por tanto nosotros entendemos que Canarias tiene que tener voz, pero también voto en lo que es la gestión aeroportuaria. ¿Por qué? Porque al final dependemos exclusivamente, nosotros no podemos coger un coche para desplazarnos a La Gomera, a Tenerife, nosotros en el caso del Hierro nos desplazamos en avión, nos desplazamos en barco y por tanto no puede ser que la Isla del Hierro, que en volumen de llegadas, de pasajeros, de movimientos, supera muchos aeropuertos en la península, no cuente con las infraestructuras o los medios, por ejemplo, que necesitamos. Hablamos del sistema AFIS, que causa retrasos en la salida de los vuelos, pero hablamos también incluso de las propias inversiones de infraestructura. No puede ser que tengamos instalaciones aeroportuarias en Canarias, en cada una de las islas, donde no se cuente con una inversión por parte del Estado, o en este caso por parte de AENA, y que se decida año tras año sin contar con Canarias o sin escuchar, cuando al final todos vemos ese volumen de beneficios que va generando la empresa y que no repercute directamente en ese beneficio directo para los canarios. Muy rápidamente, porque ya no nos queda casi tiempo, quería que hiciera una reflexión de lo que queda de legislatura, queda ya un año prácticamente para las elecciones. ¿Qué le queda por hacer al Gobierno en este año que le queda? Bueno, yo creo que al final nunca eres capaz de terminar todos tus objetivos o de cubrir todas esas listas, ¿no? Y yo creo que hay cuestiones que están ahí sobre la mesa. Mira, se está trabajando en esa modificación de la ley turística, que llevaba sin actualizarse desde el año 95, yo creo que es importantísimo también, porque Canarias vive de motor turístico, pero tenemos algunas cuestiones, por ejemplo, como esas directrices de ordenación de suelo agrario, donde también se van a poner en valor o de manifiesto o en coordinación con las islas, pues un poco esa organización de los suelos rústicos, de protección agraria, donde se pueda desarrollar también una actividad como es la del sector primario. Ahondando un poco más en la cuestión aeroportuaria, yo le quería preguntar, usted es diputado por el Hierro, justamente por la cuestión de la isla del Hierro, que se demanda, bueno, pues que se respeten las singularidades de la isla, pero que mejore sus condiciones, sobre todo por la existencia del sistema AFIS, que empeora y mucho las conexiones de la isla. ¿En qué punto nos encontramos al respecto? Bueno, realmente nos encontramos en un momento de parálisis, porque es verdad que ha sido repetitivo las iniciativas que se han presentado no solamente en el Parlamento de Canarias, sino también en el Congreso y en el Senado, reivindicando esa necesidad de que la Isla del Hierro pues cuente también con ese sistema de controladores aéreos y se elimine ya por fin el sistema AFIS. ¿Por qué? Porque al final una de las cuestiones que estamos viendo es que estamos aquí para mejorar la vida de las personas y el sistema AFIS en este sentido está causando determinados perjuicios en la población local, como por ejemplo la demora en determinados vuelos, sobre todo los fines de semana cuando hay un mayor tráfico aéreo y que causa retrasos. También incluso en esta época en la que estamos hablando de cambio climático, que hablamos también de medidas contra el medio ambiente, pues al final mantener una aeronave 15, 20, 25 minutos de más en el espacio aéreo también tiene un consumo en materia energética, en emisiones, y por tanto es una de las cuestiones que estamos reivindicando, sobre todo para mejorar esa entrada y salida de esos vuelos en la Isla del Hierro con destino a Tenerife, con destino a Gran Canaria, y que se dificulta muchas veces por ese sistema AFIS. Luego otro asunto del que también hay que estar muy pendiente es el transporte marítimo y un poco la reducción de líneas de transporte marítimo que se ha producido en Canarias en los últimos tiempos. ¿Al Grupo Popular le preocupa esa reducción de líneas marítimas y cómo podría afectar al transporte en el archipiélago?
Bueno, la conectividad marítima es vital para Canarias, ¿no? Y en esa reducción, por ejemplo, lo hemos notado los herreños también, con esa línea que se ha reducido. Antes teníamos 2 embarcaciones, 2 navieras que hacían ese trayecto con Tenerife, y hemos visto cómo se ha reducido por una cuestión con la naviera Armas, ¿no? Nosotros entendemos que las conexiones marítimas tienen que revitalizar, tienen que servir y estar al servicio de las empresas, de la industria, de la ciudadanía, y por tanto sí que nos preocupa que también motivado por los costes que está teniendo en cuenta este sector, también por cuestiones estratégicas que muchas veces escapan a lo que es el propio control de la comunidad autónoma, pues veamos dificultades a la hora de poder salir o entrar con mercancías a Canarias. No nos olvidemos que Canarias también exporta gran cantidad de productos del sector primario pues vía península, y por tanto esas reducciones también nos afectan a todos. Los próximos meses son importantes porque el Gobierno debe presentar sus presupuestos autonómicos. Llevamos unos cuantos años sin presupuestos generales del Estado. Es un marco difícil en el que el Ejecutivo canario tiene que hacer cábalas al respecto de en qué marco financiero se va a situar. Usted, como representante del Grupo Popular, ¿cree que las próximas cuentas autonómicas deberían ser restrictivas o más expansivas? No, bueno, nosotros las cuentas en un futuro de la comunidad autónoma tendrán que atender las necesidades de Canarias, y para poder atenderlas tendrán que tener en cuenta pues las reglas de gasto o incluso las propias limitaciones que nos establece la normativa estatal. Por tanto, nosotros lo que esperamos es cumplir, como así nos pide la ciudadanía, aprobando esos presupuestos como hemos hecho, y por supuesto reivindicar que el Gobierno del Estado apruebe esos presupuestos, porque también nos afecta directamente en un montón de partidas que dejan de llegar porque ellos no saben hacer ese trabajo para el que tienen que hacer. Y en ese contexto, ¿usted se muestra partidario, igual que el presidente de Canarias, de aumentar la regla de gasto? ¿Cree que sería necesario para que la comunidad autónoma pudiera afrontar un poco más los gastos derivados de la guerra? Bueno, estamos hablando de que Canarias tiene recursos en sus bancos y que puede usar para mejorar determinados servicios que se prestan a la ciudadanía, pero que es verdad que con esa regla de gasto se nos impide usar esos ahorros, y por tanto Canarias lo que reivindica es: vamos a modificar la ley a nivel nacional, permítannos usar esos ahorros para mejorar cuestiones como sanidad, como educación, o cuestiones, por ejemplo, como ahora con la guerra, pues esos sobrecostes que están teniendo las empresas, poder también inyectar, pues a través de los presupuestos, recursos que ayuden a amortiguar también esos costes que están sufriendo empresas y también familias. ¿Cree que mejorarían sustancialmente los servicios, sobre todo de las corporaciones locales, en este contexto? Bueno, desde luego disponer de más recursos siempre es beneficioso y positivo para las corporaciones locales. Pues nos quedamos con este mensaje. Juan Manuel García Casañas, gracias por estar con nosotros en Parlamento. Nada, muchas gracias a ustedes. Las sanciones por el uso residencial de las viviendas turísticas han sido uno de los puntos importantes del pleno de esta semana en el Parlamento de Canarias. Con la presencia en la Cámara de algunos de los afectados, la oposición ha denunciado el fracaso del decreto que el Gobierno aprobó hace tan solo un año, asegurando que paralizaría las multas. La consejera Jessica de León ha reconocido que es imposible legalmente paralizar estas sanciones. Las multas a los propietarios de viviendas turísticas por vivir en sus apartamentos han sido objeto de debate en la Cámara Regional. La consejera de Turismo ha reconocido en el Parlamento que hay un total de 176 expedientes sancionadores, que según ha dicho son actuaciones de oficio ante denuncias cruzadas entre propietarios y explotadores turísticos. No hay una cacería contra propietarios, hay denuncias cruzadas entre propietarios, hay denuncias cruzadas entre explotadores. El Partido Socialista y Nueva Canarias han denunciado el fracaso del decreto que el Gobierno canario aprobó hace un año sobre el uso turístico. Los dos partidos han denunciado que las sanciones siguen llegando. Yo no digo que se haya prevaricado, pero sí digo que habrá que cambiar las normas si no se está haciendo justicia con estas personas. Estamos hablando de miles de personas, bueno, del orden de 70.000, que de la noche a la mañana han pasado de ser un propietario de una vivienda a ser declarados culpables. Por su parte, la consejera ha puntualizado que a su juicio es imposible legalmente paralizar las sanciones y ha atribuido el problema a la ley turística de 2013. Yo no hago más que cumplir la ley que me dice un inspector turístico ante denuncias cruzadas que tengo que hacer. De León ha remitido a una mesa de trabajo con cabildos y ayuntamientos para resolver este problema con un cambio en la legislación.
Y un tercio de la compraventa de vivienda en Canarias en los últimos años ha sido realizado por ciudadanos no residentes. El Gobierno continúa recabando apoyos en foros estatales y europeos para limitar la compraventa de vivienda por parte de extranjeros en las islas. El consejero ha aclarado que no se busca discriminar por nacionalidad, sino aplicar restricciones cuando la vivienda se vaya a utilizar para alquiler vacacional o para segunda residencia. El Estado se ha comprometido a apoyar esta demanda en Bruselas. Un impulso importante es que el Gobierno de España se ha alineado con la estrategia de Canarias en torno a la limitación de la compra de vivienda por extranjeros no residentes. Creo que eso es un salto importante, porque hasta ahora íbamos solos como una región de la Unión Europea, pero ahora lo hacemos con nuestro Estado miembro, que también defienden las mismas tesis que nosotros. El proyecto de la Ley Audiovisual de Canarias ha entrado desde la semana pasada en una nueva fase, que es la del diálogo entre los grupos. En las últimas semanas, los grupos parlamentarios han presentado sus enmiendas a esta iniciativa. Los grupos parlamentarios han presentado enmiendas a la ley del sector audiovisual que está tramitando el Parlamento de Canarias. Los partidos que apoyan al Gobierno han presentado 30 iniciativas. Con estas medidas pretenden acabar con el bloqueo institucional que, aseguran, ha impedido construir los órganos de control. Nosotros hemos querido dar estabilidad y mayor independencia a la Junta de Control que tiene que nombrar el Parlamento de Canarias, dar tranquilidad a los trabajadores y garantizar su estabilidad en la radio y la televisión pública. El Grupo Socialista ha presentado 50 enmiendas orientadas a blindar el carácter público de los informativos y garantizar la aplicación del convenio de la radio pública. Enmiendas que hacen operativa la aplicación inmediata de compromisos que ha adquirido el propio Gobierno, como son el fin de la subrogación de los trabajadores. Nueva Canarias, por su parte, ha presentado 56 enmiendas. El partido tiene el objetivo de lograr una televisión 100% pública. Pretenden, por una parte, blindar el servicio público audiovisual y eliminar cualquier tentación, cualquier atisbo de privatización. Vox asegura que la ley no es necesaria. Este partido ha presentado 19 enmiendas y denuncia un órgano de control externo de nueva creación. Nuevo Autoridad Audiovisual Autonómica, que es una nueva forma de control externo que se implanta novedosamente en esta ley por primera vez. Gobierno y oposición deberán cerrar definitivamente la norma que va a servir para regir la radiotelevisión canaria a partir de ahora. En Canarias hay 127.000 personas con algún tipo de discapacidad que se encuentran en edad de trabajar. Y el desempleo en esa población ha bajado un 6% en el último año. Son datos que ha aportado la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León, durante la última comisión de discapacidad celebrada en el Parlamento de Canarias. La inserción laboral de las personas con algún tipo de discapacidad ha mejorado en el último año en Canarias. Según los datos del Gobierno, el desempleo en este colectivo se ha reducido en 6 puntos porcentuales, pasando de las 8.000 personas registradas en 2025 a más de 7.500 en la actualidad. Una buena muestra de las políticas que se están implementando, pero para nosotros no es suficiente. Varios de los grupos en la Cámara Autonómica han pedido al Ejecutivo hacer un esfuerzo para que esta integración laboral sea más sostenida en el tiempo. Porque el objetivo final no debe ser solo contratar durante unos meses, el objetivo debe ser abrir itinerarios laborales reales. Que las personas con discapacidad presentan mayores dificultades para su inserción laboral que las personas sin discapacidad. Hemos avanzado, pero compañeros y compañeras, queda mucho trabajo por hacer todavía. No solamente por empleo, por dignidad. Una clara desigualdad en el acceso de oportunidades, porque, consejera, hablamos de derechos, de dignidad. Jessica de León ha destacado de las políticas del Gobierno un programa de empleo social de 37 millones de euros y un proyecto de capacitación desarrollado con la Consejería de Educación. Yo creo que ha sido un gran salto cualitativo ambos programas, en este caso para el Servicio Canario de Empleo. La comisión también ha servido para poner sobre la mesa los avances que se están desarrollando en cuanto a la accesibilidad turística. Y esta semana en el Pleno del Parlamento se producía una imagen cuanto menos curiosa, la aprobación de una iniciativa del PSOE sobre las escuelas infantiles que gestiona la Consejería de Bienestar Social, pese al rechazo de los grupos que apoyan al Gobierno. Votos emitidos, presentes.
La proposición de ley salió adelante por un estrecho margen de 31 votos a favor y 29 en contra, lo que desató la alegría del personal de las escuelas infantiles que estaba presente en la tribuna del público de la Cámara Regional. El texto fue respaldado también por Nueva Canarias y Vox y pide que no se cierren las escuelas de Anaga y Las Folias y que el Gobierno negocie el traspaso del personal dependiente de Bienestar Social a Educación. Que aún sin ser obligatoria, no se justifica el cierre de estas escuelas cuando tenemos un 40,2% de pobreza infantil en Canarias, que tenemos una comisión en el Parlamento que está abordando el estudio de la pobreza infantil. Si hablamos de la familia, les podemos garantizar que los niños van a tener esa atención educativa. Y si hablamos del personal, vamos a garantizarles que ustedes también tengan el puesto de trabajo. Es una prioridad para el Gobierno de Canarias. No vamos a perder servicio público ni empleo. La gratuidad está anunciada para el próximo curso. Las empresas del sector de la innovación en Canarias piden más financiación en I+D y que se apueste por impulsar la investigación y las universidades en las islas. Es lo que les contamos hoy en nuestra sección Buscamos Respuestas. Las empresas del sector de la innovación de Canarias reivindican su contribución a la diversificación de la economía de nuestras islas. Piden más financiación específica en I+D+I y también más apoyo a la digitalización. Hoy viene al Parlamento, en busca de respuestas, Braulio Quintana. Es gerente de Emerge, asociación que lleva 10 años apoyando a las empresas de corte innovador, acompañándolos desde el primer momento cuando están en un laboratorio de la universidad hasta llegar al mercado. 20 empresas ya lo han logrado. Buenos días, Braulio. Bienvenido al Parlamento. Cuéntame, ¿qué necesitan las empresas del sector de la innovación aquí en Canarias? Principalmente apoyo de todo tipo, apoyo financiero, apoyo desde las administraciones, apoyo también desde la inversión privada, no solo pública. Estamos hablando de empresas que pueden aportar su granito de arena en la soberanía tecnológica, en la soberanía estratégica y al final abrir nuevos mercados, no solo en Canarias, sino en el mundo. Tenemos que subir el nivel y empezar a apostar por este tipo de empresas a través de estrategias, por ejemplo, Deep Tech, que apuesten por tecnologías profundas que nacen de ciencia avanzada. Estamos impulsando sectores donde Canarias ya compite a nivel global, como son en astrofísica, en astronomía, en economía azul, en turismo inteligente. Ejemplos claros: la incubadora de IATech en Tenerife, nuestras comunidades RIS3 que generan proyectos reales, empresas canarias que están ya actualmente desarrollando tecnología avanzada. Las empresas de innovación son la punta del iceberg. Toda la base del iceberg es el sistema de ciencia público, universidades públicas, centros de investigación. Ahí es donde nace la ciencia y apostar por el talento dentro de los centros, al final será el talento que acabe saltando a la empresa, a esa punta del iceberg. No hay mejor símil que el que acabas de poner. Desde la CSIC no actuamos solo sobre las empresas, activamos todo el sistema. Reforzamos universidades y centros de investigación, impulsamos el talento, conectamos esa base con las empresas, porque sin ciencia sólida realmente no hay una innovación sostenible. Hace falta también más financiación. Ahora mismo estamos viviendo un momento en el que hay sobrefinanciación, principalmente por fondos europeos, y entramos en un terreno un poco más de incertidumbre. Y es necesario que venga financiación pública que también apalanque la privada y que vayan de la mano para invertir en este tipo de empresas. Ese es uno de nuestros grandes retos. Cada euro público que invertimos está pensado para activar inversión privada, generar empleo y hacer crecer a nuestras empresas. Los inversores y las personas que emprenden en este tipo de empresas arriesgan muchísimo. Necesitamos también que la administración y el gobierno arriesgue y también apueste por la contratación, la compra pública innovadora, que no todo sea subvención, sino que también se compre este tipo de productos y este tipo de servicios desde las administraciones. La agencia está impulsando un cambio clave: pasar de subvencionar a activar el mercado, usando, entre otras cosas, nuestro nuevo programa de compra pública innovadora. Esto que va a permitir desarrollar soluciones reales, validar la tecnología y crear mercados. Por estar en un territorio insular también nos enfrentamos a ciertas barreras por lejanía, por problemas logísticos, barreras porque al final también tenemos un régimen económico fiscal que tiene sus bondades pero también tiene sus dificultades y sin duda también hay muchos aspectos a mejorar. Eso es cierto y todos sabemos de nuestra singularidad. No nos limitamos a gestionar esa realidad, la estamos transformando.
Estamos de una manera conectando Canarias con redes internacionales, colaborando con otras regiones atlánticas, usando además la digitalización para eliminar las distancias. La lejanía, por tanto, ya no es un problema, puede ser hasta una ventaja competitiva. El objetivo es convertir a Canarias en un laboratorio real para innovar y exportar soluciones al mundo. Y terminamos con una iniciativa que se ha presentado en la Cámara Regional esta semana, de esas que dejan huella. El Pleno del Parlamento de Canarias ha respaldado de forma unánime solicitar al Gobierno que declare el 10 de diciembre como Día de las Ciencias en Canarias en reconocimiento a la figura de Blas Cabrera, uno de los pioneros de la física cuántica a nivel internacional. El 10 de diciembre de 1920, Blas Cabrera estuvo aquí, en este edificio, que era la Diputación Provincial, que se daban charlas científicas, y aquel 10 de diciembre de 1920 estuvo dando una charla sobre física cuántica. Mandar un mensaje a la juventud canaria, a todos los partidos políticos, que se puede hacer ciencia habiendo nacido en Lanzarote, en La Gomera o en El Hierro. De llevarse a la práctica, podría coincidir esta efeméride con la gala de entrega de los premios Nobel a los que Cabrera estuvo nominado en 2 ocasiones. De esta forma terminamos por hoy. Les esperamos el próximo domingo. Que pasen una feliz semana.